Simone de Beauvoir fue la primera en describir el proceso de adquisición del género con su famosa frase "no se nace mujer o no se nace hombre, sino que se llega a serlo", haciendo referencia al proceso que hoy conocemos como socialización diferenciada. La socialización es un proceso que se inicia con el nacimiento del bebé y que va a durar toda su vida, por el cual va a aprender y va a asimilar como propios los valores y los comportamientos de la cultura en la que ha nacido. Estos valores y comportamientos van a depender del sexo con el que ha nacido ese bebé y por tanto será diferente si son niños o si son niñas. Las conductas de los adultos varían en función del género que se le asigna al niño o a la niña, y esto es precisamente parte de esa socialización diferencial. Empieza desde la más tierna infancia, cuando los vestimos con colores diferentes, o bien les damos diferentes juguetes. A los niños habitualmente se le dan juguetes de acción relacionados con mejorar ciertas habilidades que les van a preparar para su trabajo remunerado durante la vida adulta, mientras que a las niñas se les suelen dar juguetes de cuidar, como por ejemplo muñecas, cocinitas o bien juguetes asociados a la estética, como para cortar el pelo, para maquillar, para hacerse las uñas, etc. También en las conductas que se le permiten o no se le permiten mostrar a niños y a niñas. A las niñas, por ejemplo, si se caen y se hacen daño, enseguida se las coge en brazos y se les permite expresar esa tristeza, se las reconforta. A los niños no, se les dice que son unos machotes, se les da una palmadita en la espalda e incluso a veces se les suele ridiculizar con frases como "no llores como una niña". Y por último, tendríamos a los medios de comunicación, la publicidad o la sociedad en su conjunto, que van lanzando una serie de mensajes sobre cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres. Mensajes que tienen mucho calado emocional en los niños. Todo este proceso de socialización de género culmina con la asimilación de los roles y los estereotipos de género. Los roles de género son las creencias sobre qué deben hacer las mujeres y qué deben hacer los hombres. A priori, que los hombres y las mujeres tengamos cualidades distintas o que nos dediquemos a cosas diferentes no es en sí mismo un problema. El problema viene cuando tradicional, históricamente, se valora mucho más todo lo masculino y se desprestigia todo lo femenino. Es decir, que se generan relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. El rol femenino se ha asociado con ese rol reproductivo y que se desarrolla dentro del espacio privado. Por lo tanto, de la mujer se espera que ofrezca esos servicios de cuidado a otras personas, ya sea a los descendientes o a los ascendientes. Este trabajo de cuidados no supone una remuneración, por lo que la mujer, entendiendo mujer como únicamente cuidadora y no como mujer trabajadora, no es capaz de adquirir por sí misma los recursos necesarios para su subsistencia, lo que le deja en una posición de dependencia o de subordinación respecto a un varón, bien sea un padre o un marido. El rol masculino, por contraposición, se crea relacionado con ese rol productivo, propio del espacio público. El papel del hombre se ha creado asociado a proveer de recursos a su unidad familiar, entendiendo recursos como dinero, como comida, estabilidad, seguridad, etc. Que haciendo aquí un pequeño inciso, siempre se habla de los privilegios masculinos que tienen en la sociedad que vivimos, pero hay que tener en cuenta de que estos privilegios no son a coste cero, sino que suponen una presión constante, una preocupación constante o estilos de vida poco saludables. No obstante, ellos, al estar presentes en ese espacio público, en un espacio donde sí pueden conseguir los recursos y pueden participar en la toma de decisiones, quedan en una posición de dominio o de superioridad frente a aquellas otras personas que no pueden hacerlo. En este caso, las mujeres u otras personas dependientes. Además de estos roles de género, existen dos mecanismos que promueven la discriminación y la desigualdad entre géneros. El primero de ellos sería el androcentrismo. El androcentrismo es el punto de vista que está orientado por un conjunto de valores centrados y basados únicamente en las normas masculinas. El androcentrismo adopta de forma generalizada el punto de vista masculino y lo toma como neutro o universal, como medida de todas las cosas, como único observador válido. Este androcentrismo se puede observar en muchísimas culturas y religiones, como por ejemplo en la judeocristiana, donde Eva, la primera mujer, surge literalmente de Adán, es decir, que el sujeto primigenio, la base, la norma, es el hombre, Adán, y la mujer
Eva sería una desviación de ese modelo masculino. De aquí vienen muchas de esas creencias que afirman que el hombre, al ser la base, es el sexo fuerte y la mujer, al ser la desviación, es el sexo débil. Aunque no lo parezca, este androcentrismo tiene graves consecuencias. Un ejemplo de ello lo encontramos en los síntomas de infarto. Los síntomas que más conocemos de infarto son ese dolor en el pecho o ese adormecimiento en el brazo, que son precisamente los síntomas de los varones. Los síntomas de las mujeres suelen ser más globales, como malestar, náuseas, vómitos, sensación de asfixia. Al no ser estos síntomas tan conocidos porque se presupone que los síntomas de los hombres, la norma masculina, será válida también para las mujeres, se producen 10.000 muertes más de mujeres cada año por infarto de miocardio. Por otro lado, tenemos el famoso patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado, nos referimos al sistema de organización social regido por unas relaciones jerárquicas donde los hombres tienen una posición de superioridad respecto a las mujeres en relación al acceso y al uso de los recursos existentes. ¿Por qué? Porque el patriarcado implica que los puestos clave en el ámbito social, político, económico y religioso son ocupados mayoritaria o exclusivamente por los hombres y que por esa razón las mujeres se encuentran en una posición de subordinación respecto a ellos porque no pueden acceder a esos puestos donde se toman las decisiones relevantes para la vida social. Tanto el androcentrismo como el patriarcado favorecen el sexismo, que son actitudes que favorecen la desigualdad y la jerarquización en función de su sexo. Aunque el sexismo se puede dar en ambas direcciones, lo más común es el machismo, ya que existe todo un histórico y un sistema estructural que favorece el predominio masculino frente al femenino. Lo contrario al machismo sería el embrismo, no el feminismo, como muchas personas creen. El embrismo buscaría la supremacía femenina frente a la masculina. Siempre se habla del embrismo desde una posición teórica, porque como ya he dicho, no existen en nuestra sociedad un histórico o una estructura social que respalde ese embrismo. El feminismo, por otro lado, es una ideología que no solo defiende los derechos e intereses de las mujeres, sino que defiende el idéntico valor o la equivalencia de todas las personas. Es muy importante que entendamos que no existe un único feminismo, sino que hablamos de feminismos. Feminismos que coexisten porque conviven con otras características que también generan desigualdad, como lo es la etnia, la religión, la clase social, el tener o no diversidad funcional, etc. El feminismo se puede entender como una corriente de pensamiento crítico, como un movimiento social o como una forma de entender y vivir la vida.